¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. Desde aquí enviamos muchos saludos para toda Latinoamérica y todas las personas que se conectan a través del canal profético, de toda la gente de habla hispana, de varios países. El día de hoy estamos aquí finalizando el mes de octubre y también compartiendo un mensaje que no lo pude compartir antes porque, bueno, estuvimos un poquito ocupados en varias conferencias y justamente este tema tiene que ver con lo que pasó en la conferencia que tuvimos de la inauguración del Centro Apostólico de Avivamiento. Es por eso que el Señor no me permitió dar este mensaje. Yo quería de verdad darlo este mensaje antes de la conferencia, lo había programado, pero por algo el Señor detiene a veces mis mensajes, porque el Espíritu Santo es el que guía y también nos lleva a dar testimonio de lo que estamos predicando, lo estamos viviendo, ¿no? Así que lo que quería compartir con ustedes es un tema que desde el inicio de año el Señor me dijo que iba a hablar de esto en este año, porque en este año íbamos a empezar a ver este tema de riquezas y honra, porque este era un año en el que Dios iba a honrar a sus hijos, a sus siervos, y también es un año en el que Dios iba a desatar también riquezas y también iba a empezar a desatar finanzas para muchas personas. Entonces lo que queremos compartir con todos ustedes es sobre este tema. ¿Y dónde está la base de la palabra que Dios nos dio para hablar al respecto, ¿no? Está en, vamos a verlo acá, está en Proverbios, en el libro de Proverbios. Aquí está. Es Proverbios 22, 4. Proverbios 22, 4 habla de cuál es la recompensa que reciben los cristianos, los hijos de Dios, ¿no? En cuanto a su humildad y temor del Señor. Dice, la recompensa de la humildad y del temor al Señor son las riquezas, el honor y la vida. Y en varias versiones obviamente dice lo mismo, porque es la remuneración es la recompensa. En otras versiones dice remuneración. Remuneración tiene que ver con pago. Y es por eso que está ligado al honor también. Y eso vamos a entenderlo ahora. Bueno, esta palabra nos da la clave. Esta es la clave que Dios nos dio para este año, saber cómo es que se desatan las riquezas, cómo se desata el honor, que es la honra, obviamente, y también vamos a tener vida, la vida en abundancia que Jesús nos ha prometido. Y las claves son muy claras y habla de la humildad, de ser humildes y de tener el temor del Señor, que es el único temor permitido para todos nosotros. Entonces tenemos que tener temor de Dios, reverencia a Dios y recordemos que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Así que si queremos ser sabios tenemos que empezar con ese principio de tener el temor a Dios, ¿no? De que todo lo que tú hagas tiene que ser en base a reverencia, a honrar a nuestro Dios. Pero sobre todo en humildad, que eso solamente está en el corazón, en la actitud de la persona, el de que la persona se humille delante de Dios, de que la persona sea humilde, camine en humildad, tal como Jesús caminó en esta tierra. Así que cada día nos podamos parecer más a Jesús en ser mucho más humildes. A veces tenemos que pasar pruebas donde tenemos que humillarnos y eso es lo que quiere el Señor, que cada día nosotros estemos cada vez más cerca a ser más como Jesús, a quebrantar todo orgullo, a quebrantar todo aquello que todavía está ahí deteniendo el ego, el buscar nuestros propios intereses y muchas cosas más, ¿no? Entonces, la humildad tiene que ver con todo eso, más que nada con la reverencia a Dios, el temor a Dios y en el tener un corazón humilde, sencillo, el ser
sensible al corazón de Dios, tal como lo tenía David. David tenía ese corazón conforme a Dios, era porque era un corazón humilde, un corazón que era penitente. Entonces, eso tiene que ver con humildad. No es con la apariencia, no es con tu actitud religiosa, porque hay un tipo de humildad religiosa. Entonces, eso no tiene que ver con pobreza, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver solo con el corazón que tú le sirves a Dios y con el corazón que tú lo tienes totalmente rendido a Dios, ¿no? Humillándote delante de Él. Aquí es donde estamos viendo estas claves. Bueno, entonces cuando una persona camina en humildad, aprende a ser humilde, ¿no? Aprende a temer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir? Dice, recibe riquezas. Porque en cuanto a tu humildad y al temor al Señor, tú vas a entender que obviamente tienes que primero, antes que nada, honrar a Dios con todo tu ser, con todos tus bienes, como lo dice la palabra de Proverbios 3:9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, al primero que tenemos que honrar es a nuestro Dios, si queremos tener esa honra, ¿no? Esa recompensa que viene de parte de Dios. Es el primero que tenemos que honrar, dice, con todos nuestros bienes. Y para eso ya sabemos que tenemos que dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Entonces, porque Dios nos bendice, Dios nos da, Él es el que nos prospera conforme nosotros lo honramos. También conforme prospera nuestra alma, vamos siendo prosperados en la salud y en todo. Conforme tú meditas en la palabra de Dios, ¿no? Examinas la palabra, meditas de día y de noche, tal como se lo prometió a Josué, entonces vas a ser prosperado. Conforme tú te limpias en tu corazón de la iniquidad, de la maldad que hay dentro de ti, mientras saquemos más, y que así como David oremos de que Dios nos limpie, nos examine el corazón y que nos mantenga siempre puros, limpios, ¿no? Y que nos ayude a ser humildes. Eso es lo que necesitamos de parte de Dios. Así que en esta parte es donde tenemos primero que ver un alineamiento y por qué el Señor quería compartir esta palabra en este mes, porque este es un mes, el mes de octubre ha sido un mes de orden divino, de alineamiento, de que tú entres al nuevo año bíblico sabiendo que obviamente tu vida está en orden, tu vida está alineada. Entonces lo primero que tienes que hacer es alinearte con Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces tienes que meditar si lo estás honrando con tu vida, con tu testimonio, con tus bienes, ¿no? Con todo lo que tú tienes, con tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y con el cuerpo también honramos al Señor. Y con todo, ¿no? Con tu hablar, con tu actitud, con tu caminar. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero por lo menos cada día tenemos que ir aprendiendo más y más, avanzando en el reino de Dios, con todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alinearnos y honrar a Dios, ¿no? Y para que ya sabemos que lo que nos trae riquezas es principalmente esto, lo que tiene que ver con tu corazón y también con tu obediencia. La obediencia trae bendición. La siembra trae prosperidad, bendición. Entonces, todo lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Entonces, eso es lo que tienes que ver primero, ese alineamiento. Pero también vamos a ver otra cosa que es importante, que a todos aquellos que obviamente honramos al Señor con todo, luego que tú lo has honrado con todo, el Señor declara en 1 Samuel 2:30, Él dijo algo muy claro a través del profeta Samuel, y Él dijo que por tanto, dice, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Dice, pero ahora el Señor declara esto, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Y qué significa también el ser tenido en poco? Significa que Dios te va a despreciar también, que Dios te va a menospreciar, que Dios te va a quitar la honra.
en otras versiones dice que hasta te va a poner en ridículo, te va a avergonzar. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que es tan importante honrar a nuestro Dios en todo, si es que queremos que nos vaya bien, ¿no? Ese es el primer alineamiento que tenemos, el del orden divino, el de saber si estamos honrando a Dios en todo, con todo lo que tenemos, con toda nuestra vida y con todo, ¿no? Entonces recuerden que él menospreció y despreció a Saúl porque Saúl lo deshonró. Mas a David lo honró porque él obviamente se humillaba delante de Dios y él lo honraba con todo lo que tenía, con su cuerpo, con su vida, con todo. Y si él fallaba y cometía algún pecado, ¿no? Él sabía cómo pedir perdón a Dios, cómo estar delante de la presencia de Dios siendo penitente, limpiándose antes de entrar a la presencia de Dios. Bueno, entonces la segunda cosa que vamos a ver es entender qué es honor, qué es caminar en el honor de Dios, caminar en la honra de Dios. Entonces, si vamos al diccionario, vamos a entender mucho mejor la palabra honra, que tiene que ver con honor. Tiene que ver con alto respeto, gran estima, contributo, prestigio, fama, importancia, respeto. Tiene que ver con la parte moral también de justicia, rectitud, moralidad, honestidad, integridad. Tiene que ver también con pagar tributo, recompensar, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es, si vemos cómo son las premiaciones, las graduaciones, todo lo que recibimos, tiene que ver con eso, con el honor, ¿no? Así como eran, ¿se acuerdan cuando eran honrados los campeones en las batallas, en las maratones, y hasta les ponían laureles, ¿no? Así de vencedores? Entonces eso tiene que ver con eso, por eso tiene que ver con premiación, con honra, ¿no? con admiración, con valorar, apreciar, respetar, reverenciar. Es delante del públicamente recibir una ceremonia especial de premiación, de respeto, de honra. Y todo eso, la verdad es una palabra que es muy amplia, y sobre todo en inglés, a la hora que he encontrado, tiene que ver con un tema de mucha amplitud, en mucho sentido, ¿no? Pero en sí tiene que ver con respeto, con honor, con tratamiento, de dignificar, ¿no? De dar dignidad, de venerar, de pagar tributo. Entonces, eso es lo que básicamente tenemos que ver, lo que es la palabra honor, ¿no? Es estima, es respeto, es dar un homenaje, es asignar valor a alguien y es demostrar ese honor hacia la persona, ese respeto, ese tratamiento, el tratar bien a la persona, ¿no? Respetuosamente y en gran estima. Entonces, conforme a este concepto, vamos a ver que en muchas partes de la Biblia Dios nos envía a honrar gente aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque para Dios siempre es importante mantener el alineamiento de todo lo que se desata en el cielo también en la tierra. ¿Y a quiénes son a los que tenemos que honrar según la Biblia? Eso es muy importante porque este tema es para que analices si tu vida está andando bien, porque lo que Dios quiere desatar son riquezas y honra en su pueblo, ¿no? Y la vida en abundante que te ha prometido. Pero es importante que reflexiones en tu vida misma, ¿no? Así como nosotros reflexionamos en esto conforme el Señor nos enseña, de saber si realmente estamos honrando a todo lo que Dios nos dice. Primero a Él y luego a las personas que están por encima de nosotros. Entonces, que son principalmente autoridades nuestras, principalmente, no solamente autoridades. Entonces vamos a ver que los primeros que tenemos que honrar en la tierra son a nuestros padres. Y también los padres tienen que dar honor a los hijos. Entonces, en Éxodo 20:12 eso quedó bien establecido
cuando Dios decretó los 10 mandamientos para poner orden en el pueblo de Dios. Y en uno de los mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces tiene que ver con herencia, con una tierra que Dios te da, y ahí Dios te va a prolongar la vida por cuanto honras a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que los tienes que respetar, que los tienes que valorar, que les tienes que tener en buena estima, que obviamente tienes que hasta pagarles la honra a ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos no tienen los medios económicos, tú tienes que ver por ellos económicamente, tienes que ver por su salud, tienes que ver por su alimentación, y esa es la honra de devolverle a ellos aquello que nos han dado también, aquello que han sembrado en nuestra vida. Entonces esto es muy importante para tener larga vida y también prosperidad en la tierra que Dios te da. Luego también vamos a ver que en otras partes de la Biblia, Pablo lo vuelve a repetir, porque es algo muy importante que él establece, y eso está en Efesios 6 también. Él vuelve a repetir varias veces sobre honrar al Padre, y también habla de esto, Juan 8:29, también habla sobre esto, sobre honrar a los padres. Entonces, porque es uno de los mandamientos que trae mayor bendición para nosotros. Pero también esto está ligado a honrar a nuestros padres espirituales. Entonces aquí es donde muchas personas pueden estar fallando, porque si no estás honrando a tu padre espiritual, y tiene que ver también con la madre espiritual, no vas a recibir tampoco tú la honra. Si tú no siembras en ellos, si tú no los valoras, no los respetas, no ves por ellos, ¿no? Y no realmente los deshonras, ¿no? No estás realmente en una posición de ser un hijo que honra a sus padres. Entonces, en esto tiene que ver con el respeto a la autoridad, con el cuidado de ellos, y también con la siembra a ellos, porque ellos son los que reconocen tu ministerio, son los que te impulsan, son los que te lideran, son los que te van ayudando a avanzar. Entonces, todo esto tiene que ver también con una compensación, un pago, un tributo. Entonces, el honrar a los padres espirituales a muchos les trae mucha bendición, y de eso nosotros damos testimonio también, porque también es estar velando por ellos, estar vigilando por ellos, por su protección, por su cuidado. Entonces, esta misión tenemos nosotros como hijos, ¿no? De igual manera que lo haces con tus padres naturales, también lo tienes que hacer con tus padres espirituales. Y es por eso que hay muchas iglesias donde pastores o ministros batallan mucho en la economía, no ven ingresos porque ellos mismos no honran. Ahora, es distinto que tengas que esperar cosecha, es distinto, pero nunca es que estás batallando en deudas, en pobreza. Eso ya es una maldición, ¿no? Puede ser que tengas pequeñas deudas que las puedes manejar, eso no es problema, pero que estés endeudado, empobrecido, eso sí es maldición, eso ya es otra cosa, eso no es de Dios. Entonces, puede ser que no estés teniendo un buen manejo, ¿no? Sabiduría económica, pero también puede ser que estés batallando porque no estás honrando, no estás dando el tributo, el pago, ¿no? de tus ingresos a tus padres espirituales, a tus líderes espirituales. Entonces, eso también es algo que el Señor quiere que muchas personas se alineen, porque muchas personas, por ejemplo, están solamente aislados, o van de visita a las iglesias, y no están honrando realmente a las personas que les dan el alimento espiritual. Algunas personas dicen: no, bueno, yo veo solamente los cultos por televisión. Bueno, pero también que te transmitan la palabra por televisión tiene un costo. Entonces tú tienes que honrar también a la gente que te alimente espiritualmente. ¿Se dan cuenta? El internet, el transmitir programas, mensajes, todo tiene un costo. Entonces, si Dios te pone a alguien en tu camino como un líder espiritual,
obviamente es los primeros que tienes que bendecir, a tus padres espirituales. Por eso siempre se comienza por la casa. Y luego obviamente Dios te va a llevar a ofrendar, a sembrar en otros ministerios de donde también te está siendo bendecido. Entonces todo esto tiene que ver con estos principios espirituales. Luego la Biblia habla al respecto de honrar al esposo o a la esposa. Y eso está en 1 Pedro 3:7, ¿no? Donde dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí el Señor habla puntualmente de los esposos, cómo deben honrar a las esposas. Y honrar también significa que las respeten, que las tengan en buena estima, que las valoren y también que vean por sus necesidades. También los esposos tienen que, ¿no?, darles a las esposas obviamente ese honor, ese respeto y hasta públicamente, porque algunos intentan vivir en apariencia, pero lo que no saben es que sus oraciones van a tener estorbo. Y obviamente la mujer es la que rodea al varón, ¿no? Es la que tiene que estar sujeta a su esposo, no sometida, sino sujeta, que no se debe confundir. La mujer se sujeta a la autoridad del esposo y lo tiene obviamente que respetar, tiene que honrarlo también. Entonces la mujer también, ella es la que tiene que darle al esposo, ¿no? Ver sus necesidades en alimentación, en cuidados, en comprarle también cosas también. Todo eso tiene que ver con esa honra, con ese respeto a los esposos. Luego vamos a ver otro. Hay muchos versículos en la Biblia donde habla sobre esto, pero esto es lo que principalmente debemos enfocar. El Señor también nos manda a honrar a otros, a darles honor. Y si vemos en el libro de Levítico 19:32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, así dice Jehová. Entonces, una de las personas que tenemos que honrar son a los ancianos. El Señor nos manda a honrar a los ancianos, hay que respetarlos, hay que respetar las canas, porque también algún día serás anciano, seremos ancianos algún día. Entonces tenemos que respetarlos. Otro de los mandamientos donde se nos manda a honrar a las personas es que honremos a las viudas. Recuerden que Timoteo recibió esa instrucción de parte de Pablo y le decía: honra a las viudas, pero a quienes realmente son viudas, le decía. Entonces, en la sociedad, muy seguidos no se honra a las viudas, pero a las viudas se les tiene que honrar, a las viudas se les tiene que respetar, y es más, dar ayuda, sembrarles, porque ellas necesitan esa honra porque no tienen el esposo que las honre. Entonces, por eso el Señor manda a la iglesia a que honre a las viudas, a las que realmente son viudas, obviamente. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, porque ellas están más vulnerables y están solas, no tienen ayuda, ¿no? Entonces tenemos que honrarlas y respetarlas también. Y luego el Señor nos manda a honrar a todos nos manda a honrar. Y eso podemos leerlo en Romanos 12:10, donde dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces tiene que ver con amor fraternal, con respeto, con estima, con valorarnos, ¿no? Por ejemplo, el siempre dar palabras de ánimo, el de siempre valorar los atributos que tiene cada persona, las virtudes, ¿no? Acuérdense que la mujer virtuosa dice que será alabada. Entonces hay mujeres virtuosas que realmente merecen alabanza. No es que a ellas les vamos a dar alabanza y gloria, no, es lo que manda la palabra, a que siempre de nuestra boca salgan palabras de honra, de respeto, de valor. Y si tenemos que darles algo, ofrenda, Dios va a poner en nuestro corazón cómo honrar realmente a buenos líderes, a buenos hermanos, a las viudas, a los ancianos. Dios nos pondrá en el corazón, pero tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos.
Entonces dice que nos honremos los unos a los otros, que nos amemos en el amor fraternal. Entonces, y dice que no tengamos más alta estima, ¿no? En nosotros más que a ellos, más que a los hermanos. Entonces nunca nos sintamos mayor que o mayor o mejor que otros, ¿no? Que si bien hay diferencia de niveles espirituales, esa es otra cosa, esa es una función que tenemos que cumplir. Pero todos somos hermanos, delante de Dios todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Así que nadie tiene que ser más que nadie, nadie puede ser más que nadie. Entonces, y ahí está parte de la humildad, de nunca creerte mejor que nadie ni sentirte superior a nadie, ¿no? Es lo que dice la palabra, al contrario, respeta, valora a tu hermano y tenlo en buena estima, ¿no? Más que a ti. Y bueno, también la palabra manda a honrar a los jefes, ¿no? Obviamente a los empleados también, que los jefes respeten a sus empleados y que los empleados se sujeten a sus jefes y los respeten, ¿no? Entonces en 1 Timoteo habla de eso, habla del valor de los jefes, de los maestros, de los que están por encima, ¿no? Que son dignos de honor, dice. Muchos de ellos son siervos de Dios. Y otros, aunque no sean salvos, Dios los ha puesto por autoridad sobre nosotros. Entonces tenemos que sujetarnos a la autoridad que Dios nos pone. Entonces en Efesios 6, del 5 al 8, también dice que debemos servir, ¿no?, a nuestros jefes, así como servimos a Cristo, dice, que los sirvamos a ellos de esa manera. Y esto tiene que ver con que también tú lo honres, que también tú lo respetes, ¿no? Porque hay empleados que se quejan de sus jefes. Así tu jefe sea lo que sea, y yo te lo digo por experiencia. A mí Dios me envió a trabajar con los jefes más duros, más dictadores y más de peor carácter. Y yo recuerdo que en muchas veces, obviamente cuando yo no era cristiana, yo decía de todo sobre ellos, o sea, me quejaba, así uno anda, ¿no? Quejándose de los jefes. Y obviamente quejando de que uno no lo valoran, que no nos pagan bien y todo esto. Y luego ya cuando yo fui cristiana y tenía que pasar mis pruebas de sujeción de autoridad y sobre todo de humillarme, ahí sí tenía las pruebas más terribles. Y pasé de uno a otro, y cada uno era más terrible que el otro, hasta la última persona, que fue una jefa. Entonces, muchos de ellos no eran cristianos, obviamente, muchos de ellos no eran cristianos. Entonces, los que no eran cristianos eran los más endemoniados. Pero Dios siempre me daba la estrategia para poder seguir adelante. Y mientras Él me decía que yo me sujete, que yo me humillara, me decía, yo te voy a levantar, o sea, yo voy a levantar tu cabeza, yo te voy a hacer justicia, pero humíllate, me decía, humíllate. Entonces, cuando ya era un tiempo que yo ya había pasado mi prueba, ya el Señor me sacaba de ahí. O sea, Él me decía, hasta ahí, ya pasaste la prueba. Entonces, pero aprendí, obviamente, a cerrar mi boca, a bendecirlos, a orar por ellos, a declarar bendición para ellos y a interceder por sus vidas, porque realmente necesitaban a Jesús, ¿no? No tenían paz, no tenían felicidad, por más dinero que tenían, estaban vacíos, y no tenían obviamente lo que uno tiene, ¿no? Lo que uno tiene. Entonces, lo único que hay que darles es amor, tener misericordia de ellos, respetarlos, venerarlos. Entonces, eso es lo que manda la Biblia. Entonces, si tú caminas bien en ese orden, te va a ir muy bien en la vida. Vas a recibir, al contrario, la honra de Dios. Ahora, también otra de las cosas que Dios nos manda es que tenemos que honrar al rey, dice. El rey representa la autoridad aquí en la tierra. Entonces, si vamos a Romanos 13:1, en Romanos 13:1 dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y cuando él habla de honrar al rey, obviamente que tenemos que honrarlos también a ellos. Tenemos que honrar a los presidentes, tenemos que honrar a los gobernadores, a los alcaldes, a las autoridades y a todo aquello que represente una autoridad aquí en la tierra. Y aquí es donde muchos de los latinos fallan, ¿no? Y algunos hemos fallado, cuando hemos hablado mal de un presidente, cuando no nos gusta un presidente y Dios no te manda que te pongas de parte del presidente o que te pongas de parte de un partido o de otro. Lo que Él te manda es que ores por tu presidente, a que honres a tu presidente, que hables lo que la palabra dice que tienes que hablar sobre él y pedir que Dios le dé sabiduría, pedir que Dios lo convierta, que Dios lo transforme. Eso es lo que tienes que pedir. Porque si tú más lo maldices, pues obviamente no va a recibir nada. Y Dios, al contrario, va a traer más opresión sobre un pueblo, porque es necesario que el pueblo mismo y sobre todo la iglesia. Yo puedo entender de la gente, obviamente, cuando es gente que no es cristiana, que no tiene conocimiento de lo que es honrar a las autoridades, de lo que es sujetarse a las autoridades. Pero realmente es triste ver cuando entre cristianos están peleando por partidos políticos y hablan pestes de su presidente. Entonces, así no te guste, así no fue el hombre por el que votaste, tienes que orar por ese hombre. O así sea una mujer presidenta, tienes que orar por ella. Tienes que clamar misericordia por tu nación. Y obviamente eso tiene que ver con tu presidente. Dios sabe por qué te pone ese presidente, porque realmente cuando la iglesia está corrupta, hay presidentes corruptos. Hay autoridades corruptas. Entonces la iglesia es la que se tiene que limpiar. La iglesia es la que se tiene que levantar e interceder por sus presidentes, por sus autoridades y por sus gobernantes. Entonces todos estos puntos fue que me dio el Señor para entender qué es honrar, qué es realmente lo que vas a recibir tú. O sea, de lo que tú des vas a recibir. Si tú aprendes a ahorrar, a honrar desde el Señor, Dios Todopoderoso, y honras todas las autoridades que tengas por encima de ti, y honras a tus hermanos también, honras a las otras personas que están contigo, aprendes ese principio, vas a recibir esto, ¿no? Por cuanto caminas en la humildad, cuando caminas en el temor de Dios, vas a recibir riquezas, honra y vida. Y es vida en abundancia, la vida en abundancia que Jesús nos prometió. Y bueno, para finalizar, yo quiero terminar dando un testimonio, y esto tiene que ver con lo que Dios no me permitió dar este tema antes de la conferencia que tuvimos de la inauguración oficial del Centro Apostólico de Avivamiento. Nosotros estaba en nuestros planes traer, obviamente, 2 predicadores internacionales que son nuestros mentores. Uno de ellos es nuestro líder y padre espiritual, y el otro también es uno de nuestros mentores, y los dos son profetas de gobierno, son senior prophets, se llama en inglés. Son profetas de gobierno que se mueven en ungir reyes, en levantar reyes, en el reino de Dios a nivel de continentes. Quiere decir que son ya niveles espirituales mucho más altos. Entonces nosotros teníamos esa confianza de recibir a los 2 predicadores internacionales, y fue que Dios tenía otro plan. Y a uno de ellos lo envió a Sudáfrica. Lo envió a Sudáfrica el fin de semana pasado. Le abrió una puerta muy grande, mucho más grande, porque es uno de los predicadores y profetas que más siembra en Europa. O sea, él ha viajado por muchos países del mundo, pero Dios le dijo que durante un tiempo tenía que sembrar en Europa, levantar líderes en Europa y todo eso. Pero ahora lo llevó a Sudáfrica, le abrió puertas allá, entonces allá está siendo muy bendecido y todo eso. Entonces él pidió disculpas porque dijo que Dios lo había enviado allá y no iba a poder venir acá. Entonces ahí fue donde obviamente nuestro líder espiritual estuvo orando, y él recibió de parte de Dios que ya mi esposo y yo teníamos que salir a predicar, o sea, como líderes
no solo del centro apostólico, sino que íbamos a ser levantados como líderes aquí en Noruega y en Escandinavia. Escandinavia es todo el norte de Europa. Cada vez que yo hablo de Escandinavia es eso, el norte de Europa. El norte de Europa son los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, todos esos países. Entonces, él había recibido de parte de Dios que ya era nuestro tiempo de recibir honra. Y aquí yo le doy toda la gloria a Dios, de verdad, porque solo Dios sabe todo lo que hemos pasado en estos 3 años en Noruega, donde nos han querido impedir que nosotros salgamos, ¿no?, adelante en el ministerio, en el que realmente vean que hay una misión de parte de Dios y una visión que Dios nos ha dado para obviamente bendecir y ayudar a este país. Y, y es que también el Señor te va anunciando qué es lo que va a venir para tu vida. Y yo recuerdo que cuando nosotros cumplimos toda la misión Perú y Argentina en este año, a nosotros nos profetizaron una amiga profeta argentina. Ella nos dijo que cuando nosotros regresáramos a Noruega, que en este año nosotros íbamos a ver que Dios iba a levantar nuestras cabezas, que Dios nos iba a recompensar grandemente. Y a mí específicamente me decía que ya no me iban a conocer solamente como la esposa, obviamente, de mi esposo, que él es más conocido, obviamente, acá. Porque a mí, bueno, obviamente yo mi vida la he tenido más en Perú, más en Sudamérica, más por allá. Y aquí, obviamente, la gente es muy escéptica y no acepta el movimiento apostólico y profético. Entonces, fue mucho más difícil, ¿no?, que te aceptaran, que te dejaran entrar, ¿no? Aparte de que la iglesia en Noruega es muy religiosa y son muy pocos centros o iglesias, muy poquitas, contadas con los dedos de las manos, que aceptan recién el mover apostólico y profético. Entonces, lo que iba a ocurrir este fin de semana era algo histórico realmente en Noruega, que se levantara un centro apostólico de avivamiento, ¿no?, tal como fue el mandato de Dios para mi esposo y para nosotros como ministerio. Entonces así ocurrió y así fue que se cumplió la promesa de Dios, porque todo lo que los predicadores sembraron aquí fue la palabra de Isaías 60. Entonces cuando yo publiqué el video del ordenamiento nuestro, es realmente algo de testimonio, porque si bien hace 3 años ya el Señor había dado la orden de que nos dieran el ordenamiento a mi esposo y a mi esposo como apóstol y a mí como profeta en Sudamérica, específicamente en Perú, obviamente todos los líderes religiosos se levantaron y ellos anularon el ordenamiento. Pero Dios ya me había avisado que iba a pasar eso, pero el Señor lo permite, ¿por qué? Porque te va a llevar a unos, como se dice, a un nivel espiritual mucho mayor. Y también necesitas ser probado en tu paciencia, en tu espera y en ver la fidelidad de Dios, ¿no? Entonces hay que pagar un precio por eso. Luego, cuando el año pasado también nos dieron el ordenamiento en una iglesia local, que íbamos a levantar ahí un centro apostólico, inmediatamente se levantaron los líderes religiosos y nosotros tuvimos que salir prácticamente de ese lugar. Entonces, ahí el Señor nos ungió, envió un profeta para que nos ungiera, pero ¿qué pasó? Que ellos empezaron todos a esparcir como rumores alrededor de toda la región y a empezar a venir en contra, ¿no?, de lo que Dios quería hacer, de levantar ese movimiento apostólico profético. Entonces, como se dan cuenta, hay mucha resistencia. O sea, los religiosos resisten porque están tomados por otros espíritus. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los espíritus que se oponen a que se desate el mover de Dios, a que se desaten los planes de Dios. Pero bueno, ya nos habían avisado, obviamente, el Señor nos avisó por medio de varios profetas de que ya venía el tiempo de nuestra honra, ya venía el tiempo de que Dios iba a levantar nuestras cabezas, y eso fue lo que pasó, porque nuestro padre espiritual, nuestro líder espiritual, que es una de las personas más importantes en toda Escandinavia, él
se paró por nosotros, y él no es de Noruega, él es de Suecia. Y él se paró por nosotros y recibió la orden de parte de Dios de hacer este ordenamiento ya público y de declararnos no solo como líderes espirituales en Noruega y en este centro de apostólico, sino en toda Europa, porque él vio que la obra se iba a expandir en toda Europa y él tenía que hacer una proclamación. Entonces, el testimonio es que no importa el tiempo que tú tengas que esperar, no importa el, ¿cómo se dice?, los ataques o la oposición que puedas tener. Tarde o temprano, en el tiempo exacto de Dios, todo se cumple, y todos soltaron la misma palabra de Isaías 60 en este lugar, y es la palabra rema que yo he recibido en mi vida. Entonces, el Señor en un día es como que en un día te saca del anonimato, así como José te saca del anonimato en un día y te honra porque tú lo honras. Entonces, cuando tú honras a Dios y tú honras a todo lo que Dios dice que tienes que honrar, las personas que tienes que honrar y todo, te va a ir bien en todo y tú mismo vas a recibir eso, riquezas, honra y vida en abundancia. A mí tampoco tenía esperado poder predicar para una conferencia de mujeres que iba a haber obviamente después de la inauguración, pero Dios sí tenía ese plan. Entonces Dios en un día me promovió, en un día, imagínense, porque este grupo, esta organización que se llama Women of Influence, se llama Mujeres de Influencia, es una organización de Suecia, pero se mueve a nivel mundial, a nivel de continentes. Entonces ellos, cuando se dieron cuenta, obviamente, de que Dios ha puesto sobre mí una unción de enseñanza y obviamente el que me ha levantado como profeta de Dios, eh, me invitaron a ser la predicadora principal del evento. Yo no tenía ni en, ¿cómo se dice? Ni idea de que eso iba a pasar, pero en un día Dios lo hizo así. En un día fue que cambió todo y fue lo que se cumplió la palabra de lo que me habían dicho. Ya no te van a conocer como la esposa de solamente de tu esposo, ¿no? Sino como realmente te van a honrar como profeta de Dios, me dijo. Realmente ahora viene tu honra como profeta de Dios en esa tierra y todos van a empezar a ver lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha depositado en ti para que tú puedas bendecir a otras personas, a todas las personas de acá. Entonces yo le doy toda la gloria y siempre la honra al Señor porque lo que Él hace en nuestras vidas es realmente lo que viene de Él. De Él viene la recompensa y si tú has estado esperando por recompensa todo este tiempo, porque la recompensa única que tenemos que esperar es la que viene del cielo, no la que vienen de los hombres. Pero Dios sí va a usar autoridades que te honren, que te pongan realmente en el puesto, en la función que Dios te ha dicho. Lo que no quiere decir que no te vas a mover en la función, porque tú tienes que obedecer a Dios, porque para que ya te nombren, obviamente como profeta, te tienes que mover como profeta. Es porque Dios ya te está mandando a otros niveles, pero ahora es como un nivel continental. Entonces Dios ya nos ha puesto como líderes y padres espirituales a nivel continental. Y obviamente que también tenemos otro continente allá que se llama Sudamérica y también estamos siendo padres espirituales allá. Bueno, entonces este es el testimonio que yo les puedo dar de que Dios honra a los que le honran, realmente. O sea, si tú le honras a Dios, Él te va a honrar, Él siempre te va a poner por encima y te va a sorprender. En un día, así como José salió de la cárcel y fue al palacio, así en un día Dios te va a promover a los niveles que Dios te ha dicho, a donde Dios te ha dicho que te va a llevar. Realmente es un honor servir a nuestro Dios. Para mí es un honor, un privilegio servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y lo que Dios tenga que hacer, que lo haga con nosotros. Para eso estamos, para bendecir a otros. Bueno, amados hermanos, hasta aquí llegamos. Les deseamos un feliz fin de mes, un buen inicio del mes de noviembre, y ya vamos a estar anunciando qué es lo que vamos a traer para noviembre. En noviembre sí vamos a estar primero publicando, como siempre, la palabra profética, y luego ya iniciamos ahora sí el curso de sueños y visiones. Vamos a continuar con el curso profético, así que estén expectantes de todo lo que Dios va a hacer. Los bendecimos, les damos muchas saludos y bendiciones desde aquí, desde el otro lado del mundo, para todos ustedes.
Buenas noches, bendiciones, bye bye.